Me llamo Juan Paz, tengo diabetes tipo 1 y esta es mi historia. Todo comenzó cuando yo tenía tan solo 12 años y fue cuando empecé a sentir lo que son los síntomas de la diabetes tipo 1, ¿no? Me meaba mucho, tenía muchísima sed, estaba perdiendo muchísimo peso, estaba como un palo. Creo recordar que pesaba unos 45 o 50 kilos, midiendo 1,98, es decir, muy delgado. Y recuerdo decirle a mi madre: oye mamá, estoy bebiendo muchísima agua, estoy yendo al baño, pero es que cada vez que bebo agua tengo más ganas de ir al baño y es prácticamente cada 2 minutos que estoy yendo al baño. Entonces mi madre pues me planteó ir al médico y ella me dijo que había 2 opciones, ¿no? Una era un poquito mejor que la otra. La primera opción que me dio mi madre fue que podría ser una infección de orina. Esto era una opción que decía, bueno, una infección de orina se puede tratar y no pasa absolutamente nada. Pero claro, yo me quedé un poquito preocupado cuando me dijo la segunda opción, que era diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1. Claro, yo en aquella época no sabía mucho sobre la diabetes tipo 1. Había oído hablar de ella muy poquito. Recuerdo que en el colegio, cuando era muy pequeñito, me senté una vez en el comedor con una chica que tenía diabetes y me acuerdo que se sacaba el boli para pincharse y se medía y yo lo veía como si fuera un extraterrestre, ¿no? Como si fuera algo pues súper fuera de lo normal. Pues bien, me acordé muchísimo de esta chica cuando fui al médico y me diagnosticaron efectivamente diabetes tipo 1. Entonces me dijeron que tenía diabetes tipo 1, que acababa de debutar con esta condición y que me tenía que ir directo al hospital para que me pusieran pues todo lo que me tuvieran que poner. No me acuerdo muy bien de lo que me pusieron, ¿vale? Pero sueros, me pusieron también insulina para poder bajar la hiperglucemia constante. Llegué al hospital con 522 miligramos por decilitro de glucemia. Y bueno, yo recuerdo allí en el hospital que estuve más o menos 2 semanas, una semana para acabar de controlarme y otra semana pues para que me dieran un poquito de educación diabetológica y a mis padres también. Y recuerdo que lloré. ¿Vale? Me dio pues un pensamiento negativo y lloré. Porque claro, yo no conocía muy bien de esta condición, pero cuando me empezaron a explicar qué es lo que era, pues me di cuenta de que, lo primero, era una condición crónica, es decir, me iba a durar toda la vida, y segundo, me iba a tener que inyectar insulina todos los días, 5 veces al día, y claro, yo entré en pánico. Dije, ¿pero qué es esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que tocar esta condición ahora que soy tan joven? Era un momento de negación total, que básicamente este momento le ocurre a todo el mundo con diabetes. Entrar en un estado de negación, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero al final esta negación se pasa y empiezas a trabajar en tu diabetes. Bien, estas 2 semanas que estuve en el hospital fueron claves para mí, sobre todo esta semana de educación diabetológica. ¿Por qué? Porque estuvimos durante una semana trabajando con una enfermera, que la enfermera era buenísima en lo que hacía y daba una información muy buena. Estuve una semana junto con mis padres aprendiendo a gestionar correctamente mi diabetes. Y no te voy a mentir, aunque aprendiera cómo gestionarla, los primeros años no hice ningún esfuerzo por controlarla. Desde los 12 hasta los 16-17 estuve descontroladísimo. No me llevaba la insulina a la calle, me daba vergüenza decirle a la gente que tenía esta condición, porque además había y sigue habiendo muchísima desinformación sobre la diabetes. Por suerte, cada vez hay más divulgadores y se conoce mucho más lo que es la diabetes tipo 1, pero claro, era una condición en la que te tenías que medir el azúcar que tenías, la glucosa que tenías que inyectarte. El inyectarte delante de la gente era algo horrible en ese momento. No querías que la gente te viera haciendo eso, pero claro, era algo normal, era algo que al final te permitía seguir viviendo y vivir con calidad de vida. Yo recuerdo salir con mis amigos, irme a comprar chuches, patatas, bebidas azucaradas y llegar a casa en 300, 400 sin importarme nada, y llegar a casa y ya corregirme ahí en casa. Pero nunca me llevaba la insulina, nunca me preocupaba por el control. Y bueno, de hecho tuve varios episodios pues de hiperglucemias muy grandes, nunca llegué a tener una cetoacidosis, pero sí que tuve episodios de hipoglucemias muy grandes con las que casi me voy al otro barrio. Otro tema muy curioso que a mucha gente le habrá pasado, o eso espero, es que cuando conocías gente nueva, sobre todo cuando conocías a chicas nuevas, ¿no? En mi caso,
pues ibas con esa inseguridad de decir, oye, esta condición a mí me va a dar alguna desventaja a la hora de conocer chicas nuevas. ¿Qué pensarán de que me tenga que inyectar 5 veces al día? ¿Qué pensarán de que de repente en medio de la cita me tenga que sacar el glucómetro y me tenga que medir cuánta glucosa tengo? Bueno, estos miedos al final se me fueron cuando encontré a la mujer de mi vida, que a día de hoy sigo con ella, que me hizo entender que tener diabetes no te hace ni raro ni ser un extraterrestre. Te hace persona, y además una persona extraordinaria. ¿Y por qué digo esto de extraordinaria? Porque al final eres una persona que tiene que luchar en el día a día por mantener unos parámetros de glucemia en orden. Es decir, estás haciendo el trabajo que tendría que hacer el páncreas, que en este caso pues nuestro páncreas no funciona. El trabajazo de un órgano tan importante como el páncreas lo estás haciendo tú mismo. Y es por eso que digo que somos personas, pero sobre todo personas extraordinarias. Y todo el mundo que tiene una condición así, una condición crónica, sabe lo que significa luchar día a día por mantener una buena salud. Entonces, bueno, solo quería puntualizar esta situación con las chicas, que es algo que seguramente a todo el mundo le haya pasado alguna vez en su vida, ya sea que conozcas chicas, que conozcas chicos, pero cuando estás conociendo gente nueva, que te entre este miedo o esta inseguridad por el qué pensarán. Pues te digo, si te juzgan por tener diabetes, lo mejor que puedes hacer es mandarles allí, ¿vale? Y si son personas que te aceptan, son personas que merecen la pena y personas que seguramente quieras tener cerca. Entonces, volvamos un poquito a lo que son mis años de descontrol. En mis años de descontrol, básicamente estuve en un bucle de culpabilidad y en un bucle de no saber quién era, no saber lo que quería, y básicamente esto acabó cuando decidí empezar a entrenar desde casa. Esto ocurrió básicamente en la pandemia por el COVID-19, pero el motivo por el que había empezado no era por controlar mi diabetes, porque yo en aquella época no tenía ni idea de que el entrenamiento de fuerza traía beneficios para el buen control de la diabetes, sino que empecé por mi físico. En aquella época yo estaba súper delgado, me veía súper mal, odiaba mi cuerpo. Y en ese momento pues decidí ponerle fin, aproveché pues que estábamos todos encerrados en casa y empecé a hacer ejercicios de calistenia desde casa. En ese momento no sabía muy bien lo que estaba haciendo, descargaba alguna aplicación de ponte fuerte en 30 días, pensando que en 30 días se me marcarían los abdominales, pero bueno, con el tiempo fui viendo que esto no iba a dar ningún fruto, sino que tenía que empezar a aprender a hacerlo correctamente y sobre todo empecé a entender que era un proceso largo y un proceso que me iba a durar toda la vida. Cuando acepté esto, que era algo a largo plazo, empecé a hacerlo bien. Empecé a cuidarme en la alimentación, sobre todo yo hice un volumen, es decir, comía más calorías de las que gastaba para coger peso, pero no solo peso, sino masa muscular. Y a la vez entrenaba desde casa para poder crecer esa masa muscular y cada vez verme mucho mejor. En los primeros años tuve un cambio brutal. Pasé de verme escuálido a verme fuerte, con musculatura, y la verdad es que me veía muy bien, me veía atractivo, no te voy a mentir. Y esto también provocó que mi autoestima se elevara al máximo. Y al final, como todo, cuando te sientes bien y te ves bien, quieres seguir haciéndolo. Y, por supuesto, seguí haciéndolo y seguí avanzando con mi cambio físico. En todo este proceso, desde la pandemia hasta el día de hoy, todos los hábitos que iba construyendo, tanto de entrenamiento como de nutrición, me ayudaron y me empezaron a ayudar a tener un mejor control en mi diabetes. Ahí me di cuenta de lo importante que era saber gestionar el entrenamiento de fuerza y la nutrición para tener una diabetes controlada a largo plazo. Empecé a estudiar, empecé a informarme, empecé a aplicar todos esos conocimientos en mi persona y con ello pues conseguí no solo tener un cuerpo del que estaba orgullosísimo, sino conseguir controlar mi diabetes. En este punto lo que hice fue recoger todas esas herramientas y esa información que se me había dado desde el hospital, esas enfermeras tan buenas que me ayudaron a tener una educación diabetológica de 10, y aproveché también los conocimientos en entrenamiento de fuerza y nutrición que había adquirido durante esos años de cambio físico. Y con estas dos cosas conseguí que mi diabetes ya nunca fuera un problema para mí. Mi diabetes se mantenía controlada sin hacer muchísimos esfuerzos, ya que mi sensibilidad a la insulina era perfecta. Empecé a entender mis patrones de glucemia, sabía que si en un momento dado me subía, sabía por qué había ocurrido y sabía cómo gestionarlo para que la próxima vez no ocurriera lo mismo y pudiera tener un control estable. Tras conseguir todos estos resultados me di cuenta de que había algo muy potente en lo que había hecho y quería compartirlo con el mundo. Entonces ahí fue cuando en 2023 me creé mi cuenta de Instagram
y empecé a crear contenido ahí. Contenido básicamente sobre diabetes, entrenamiento de fuerza y nutrición, que son las bases para que tu diabetes esté bien controlada a largo plazo. Y ya llegaríamos por último al día de hoy, en el que sigo estando muy controlado con mi diabetes, sigo y mantengo los hábitos de entrenamiento y nutrición y además sigo divulgando en redes sociales sobre cómo tener una diabetes controlada a largo plazo. Además, tengo la gran suerte de haber creado una academia donde las personas con diabetes tipo 1 pueden aprender cómo funciona su diabetes en cada caso en particular, es decir, pueden aprender, oye, si yo tengo este problema con mi diabetes, ¿qué es lo que necesito, qué información o qué herramientas necesito para empezar a aplicarlas y que mejore mi situación? Entonces estoy muy orgulloso de haber creado algo así porque al final son años y años de conocimientos y de trabajo metidos en un lugar donde la gente puede liberarse de su diabetes, dejar de ser esclava de ella, es decir, dejar de tener montañas rusas en sus glucemias, dejar de tener miedo a salir a comer fuera de casa, miedo a viajar, miedo a conocer a personas nuevas y que empiecen a tomar las riendas de su diabetes y tengan unos muy buenos resultados tanto con el control como con cómo se sienten ellos con su diabetes. Es decir, al final el fin de esta academia es que una persona que se siente esclava de su diabetes pase por todo el proceso de aprendizaje y de emplear las herramientas correctas y con eso pueda liberarse. Nunca va a dejar de tener la diabetes, o al menos por ahora, no hay ninguna cura, pero sí que va a pasar de un descontrol a un control consciente. Así que nada, esta sería básicamente mi historia desde que debuté con diabetes, toda esa etapa de descontrol que tuve, esas inseguridades que tuve, sobre todo a nivel social, y luego ese proceso lento, pero que ha merecido totalmente la pena, de aprendizaje, de aplicar y de ver los resultados en mí mismo y en muchas otras personas. Así que espero que te haya encantado mi historia, espero que puedas compartirme también cómo has vivido tú tu diabetes, tu debut, tu proceso de aprendizaje o tu proceso de descontrol. Me gustaría que lo compartieras aquí en comentarios y me gustaría leerte y poder responderte para poder conectar un poquito más. Porque al final la diabetes también es una condición, pues, en ocasiones solitaria, entonces me gusta que la gente pues pueda compartir sus experiencias y todos podamos aprender de todos. Así que lo dicho, espero que te haya encantado este vídeo y si quieres seguir lo que voy haciendo en el día a día, pues ya sabes, me puedes seguir en Instagram, que soy juanpaz_fit. Y bueno, puedes suscribirte a este, que es mi canal de YouTube, donde también voy a estar compartiendo y sigo compartiendo contenido sobre diabetes, entrenamiento y nutrición, para ayudarte a que tengas una mejor vida con esta condición que, como he dicho antes, nos hace extraordinarios. Un abrazo enorme y te veo en el siguiente vídeo.